¿Cómo vencer la depresión? Les va a gustar este mensaje. No estoy hablando de cómo tratar con la depresión, estoy hablando de cómo puedes encontrar la victoria si tú eres una persona que tiene una tendencia hacia la depresión. Al final, tú quieres quedarte con este pensamiento. Fíjense muy bien, lo voy a leer ahorita, lo voy a repetir al final. Esa es la verdad central, el pensamiento que tú te tienes que llevar. La clave para vencer la depresión es renovar nuestras mentes, nuestra mente. Cambia tus pensamientos y cambiarán tus emociones. Este cambio incluye dejar de pensar en nosotros con autocompasión y comenzar a pensar en las necesidades de los demás. De entrada les digo, el mayor problema con la depresión no es la tragedia o la situación que te tiene en depresión. El mayor problema es que nuestros ojos están demasiado tiempo hacia adentro. El Señor nos llama a mirar hacia afuera. Entonces, si tú estás demasiado enfocado en ti, el sufrimiento se magnifica. Y el sufrimiento en tu vida y la depresión y la ansiedad terminan cuando tú dejas de ser el centro de las cosas y Dios empieza a ser el centro de tu vida. Con eso pudiéramos irnos, pero quiero establecer algunos precedentes. La depresión es uno de los problemas más serios que estamos enfrentando como sociedad actualmente. La depresión ha tomado o ha alcanzado niveles que nunca antes en ninguna otra generación había alcanzado. Curioso. Somos la generación con más recursos, más tecnología, más comodidad, transporte más rápido, mejores casas, mejor clima, mejor ropa, mejores avances médicos, mejor todo. Y aún así, somos la generación más deprimida y, ¿por qué no deprimente también? En la historia de la humanidad. La depresión se ha denominado la gripe común porque todos la padecen y muchas personas se quedan estancadas en ella. Entonces, es importante partir de este entendimiento también. Todos nos deprimimos. Tú has pasado por depresión, no es que estás en pecado y te vas al infierno. Todos de una o de otra manera entramos en esos lapsos de depresión. El asunto que yo quiero tratar es que tú como cristiano no vivas constantemente en depresión. Que la depresión no sea lo que dictamina tu vida, sino sea la fe en Jesucristo lo que dictamina en tu vida. La depresión no puede aprisionarte y no debe de mantenerte prisionero. Te vas a sorprender de saber que aún hombres de Dios listados en la Biblia pasaron por lapsos de depresión. Y el día de hoy yo quiero tomar el ejemplo del profeta Elías. El profeta Elías, cuando yo lo leo en la escritura, es un hombre de Dios que me impresiona a un grado que no tienes idea. Es impresionante el profeta Elías. ¿Estamos teniendo un eco? Sí, a ver si no sé si con bajar un poquito el volumen podemos arreglarlo. Elías fue un tremendo hombre de Dios. Elías fue un instrumento de Dios para encabezar un despertar espiritual en Israel. Cuando tú lees todo lo que Elías hizo, tú te das cuenta que él fue la voz profética que mantuvo a Israel despierto y conectado por Dios. Por 3 años las palabras de Dios a través de la boca de Isaías mantuvieron a Israel sin apartarse demasiado de Dios. Pero sucedió que había una persona que no le agradaba la predicación de Elías, porque cuando Elías hablaba la palabra de Dios, la gente se volvía a Dios. Y había una persona llamada Jezabel, que la has escuchado, aunque no hayas leído la Biblia, estoy seguro que la has escuchado. Jezabel fue una mujer que introdujo la adoración idolátrica a Israel. Empezó a poner altares, adoración a Baal y a otros dioses en cada esquina. Y entonces como que eso empezó a dividir al pueblo, claro, a desviar el corazón del pueblo. Pero Jezabel odiaba al profeta Isaías porque Isaías era no solo su rival, sino aquel que sofocaba sus intenciones de desviar el corazón de Dios.
La única amenaza a la idolatría en Israel era el profeta Elías. Tú has leído historias y conoces los conceptos más importantes de la vida de Elías. En una ocasión desafió a los profetas de Baal y les dijo: vamos a ver si el Dios que ustedes dicen es Dios o Jehová es Dios. Vamos a poner un altar cada quien y vamos a orar y a ver quién Dios respalda. Y él mojó su altar, la leña, creo que 7 veces, si estoy citándolo correctamente, y se burlaba de ellos. Y las implicaciones, según las traducciones directas en hebreo, les decía cuando estaban orando por su altar, les decía: no, pues quizás tu Dios está sentado en la taza del baño haciendo pupis. Era literalmente lo que él les estaba diciendo, burlándose, no en soberbia, sino confiado en el único Dios verdadero. Y al final conoces la historia. Cuando él oró, su altar mojado se encendió. Esto llevó a una persecución, literalmente fue una cacería de brujas. Elías degolló a 800 profetas de Baal. Los degolló, los persiguió, fue tras de ellos. Y yo sé que suena muy fuerte, pero eran personas que no se iban a arrepentir. Y entonces Elías, ahora sí que, como decimos, estaba tremendo. Pero asombrosamente, fíjate lo que sucedió cuando él hizo todo esto. Jezabel se enfureció aún más y le mandó un WhatsApp. No, sería como un Twitter, ¿verdad? Porque el Twitter es más como público. Le mandó un Twitter, publicó un Twitter, y el Twitter está en 1 Reyes 19:2. Y esto fue lo que dijo, lo voy a poner en la Nueva Traducción Viviente. Dijo Jezabel a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Una amenaza de muerte. Ojo con eso. Tú piensas que requeriría valentía ir y degollar a 800 profetas. Claro que se necesitaba valentía. Pero con este mensaje, Isaías asombrosamente se asustó, se intimidó, y tras esta amenaza, por un momento bajó la mirada a lo terrenal, y lo que hizo fue que huyó a un lugar desierto y se escondió. Y como consecuencia de eso, Elías entró en un lapso de depresión. Estaba deprimido. Entonces fíjate bien, hasta un gran hombre de fe que ha realizado hazañas espirituales puede deprimirse. Lo que yo trato de decir como un punto central es que sería incongruente que un hombre de fe o una mujer de fe, como muchos de ustedes aquí, se quedaran atrapados en la depresión sin salir de ella. Entrar no hay problema, quedarte es el problema. Entonces vámonos con el primer inciso para los que me siguen en computadora. Cambia tus pensamientos y cambiarán tus emociones. Fíjate bien lo que estamos hablando. ¿Por qué las personas se meten en todos estos problemas emocionales? ¿Por qué las personas de esta sociedad están tan enganchados con la depresión? O más específicamente, ¿por qué hay cristianos que no viven en victoria cuando se trata de la depresión? Porque piensan demasiado en sí mismos, tienen un pensamiento errado. Básicamente nuestras emociones son el resultado de nuestros pensamientos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien de ustedes aquí está preocupado por el COVID y la pandemia ahorita? Porque no estás pensando en el COVID. Pero cuando estábamos en medio de la pandemia, solamente pensabas en el COVID. ¿Y cómo andábamos? Siendo sincero, todos ariscos, y ahí muchas de tus emociones negativas son el resultado de tus pensamientos. Y entonces la mente juega un papel muy importante porque tiene tanto que ver con lo espiritual. Tus emociones son causadas por la manera en cómo tú ves la vida. Si tú ves la vida con una interpretación negativa, entonces es probable que tú tengas pensamientos negativos. Si tú tienes pensamientos negativos, tarde o temprano la depresión te va a alcanzar. Entonces, si tú tienes esa perspectiva del vaso medio vacío, créeme, tarde o temprano las emociones son tan traicioneras que un día
te van a agarrar, como decimos vulgarmente, en curva. Entonces, si tú deseas un resultado diferente, tú necesitas una manera de pensar diferente. Y eso es a lo que la Biblia llama renovar nuestro entendimiento. Esta es una de las áreas básicas que debemos de enseñar a los recién convertidos. Y es una de las áreas básicas que se supone que todo cristiano debe de continuar a lo largo de su vida de fe, trabajando y mejorando y avanzando. Renovar nuestro entendimiento. Fíjate bien lo que la Biblia habla en cuanto al renovar nuestro entendimiento. En pantalla, Romanos 12, versículo 2, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. La Biblia dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Tiempo fuera. Yo hago una pregunta, la respuesta está aquí, pero es para estudiarlo más profundamente. ¿Cómo Dios va a cambiarnos en personas nuevas? ¿Cómo Dios hace para transformarnos en personas nuevas? Sí, estoy de acuerdo. Al nacer de nuevo viene una regeneración espiritual. Pero luego después, ¿cómo Dios hace para continuar transformándonos en nuevas personas? Al cambiarnos la manera de pensar. Tú tenías una forma de pensar porque partías de un punto donde no estaba Dios. Ahora Dios es el centro de tu vida. Tu manera de pensar tiene que cambiar. Continúo leyendo. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿O cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y estos tres adjetivos son lo opuesto a la depresión. La depresión viene cuando tú no crees que Dios puede ser bueno contigo. La depresión viene cuando tú no estás satisfecho contigo mismo. Bueno, la voluntad de Dios es agradable. Cuando tú haces lo que Dios quiere, tú te sientes satisfecho. Y es perfecta, es decir, tú a veces te equivocas por lo que sucedió, tú te deprimes, por lo que te equivocaste, por lo que pudo suceder. Pero la voluntad de Dios en tu vida es perfecta. Y aunque las cosas no sucedan como tú las planeaste, si suceden como Él las planeó. Qué interesante es Romanos 12:2. Entonces en pantalla yo quiero poner esto para aquellos que toman nota. Acuérdense de dejarlo un minuto, los que están ahí en computadora. Fíjate bien, renueva tu mente y renovarás tus emociones negativas. Cambia tus pensamientos negativos por los pensamientos de vida que Dios te ha dado. No tengo que abundar demasiado en recordarles que aquí están los pensamientos de Dios. Si tú no eres una persona del libro, no te sorprenda que las emociones son un río y tú eres una lancha, tú eres un barco de papel. Y las emociones te llevan por donde ellas quieren. La única ancla que tú tienes en cuanto a tu mente es constantemente estar recordando estas verdades y estas palabras de vida. Vamos adelante. Estamos hablando de cómo vencer la depresión. Estamos hablando, tomando como ejemplo la vida del profeta Elías. Bueno, en el inciso B yo quiero hablar sobre los errores de pensamiento que te conducen a la depresión. Entonces, como dije y he estado mencionando, la única manera de renovar tus emociones es renovar tu mente. Y para eso tú tienes que cambiar tu opinión de las cosas. Y para cambiar tu opinión de las cosas, tú tienes que ir a Dios. Pero yo tengo que hablar contigo algunas maneras de cómo renovar tu mente. ¿Listos? Si toman nota. Número 1. ¿Cómo renuevo mi mente? Bueno, concéntrate en los hechos y no en las emociones. Las emociones suben y bajan. Los hechos muchas de las veces te liberan. ¿Cuál fue el primer error que Elías cometió? Bueno, que se concentró en sus emociones y no en los hechos. El mínimo común denominador en muchos casos de depresión es que están enfocados en cómo se sienten y no en muchas otras cosas alrededor de ellos. Entonces, deja de pensar en cómo te sientes, empieza a analizar los hechos y te vas a dar cuenta que probablemente la cosa no es tan grande, o si la cosa es muy grande, nunca jamás va a ser más grande que Dios. Entonces,
Fíjate bien lo que voy a poner en pantalla. Cambia tu pensamiento. Dios es. Dios no tiene nada que ver con lo que sientes, sino tiene que ver con lo que Él es. Recuerda que la fe no está sujeta a emociones. Muchas de las veces, se va a quedar en pantalla un momento, muchas de las veces te sientes que Dios no está contigo y que Dios no te ama. Esas son tus emociones, porque según leo yo aquí, Dios está en todo momento y en todo lugar, y Él prometió: aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él está contigo. Tú has decidido escuchar tus emociones, y tus emociones te dicen: Dios ya te abandonó. Entonces, no tiene que ver con lo que sientes. A lo mejor tú estás orando y te dices: llevo 3 días orando y no siento nada. Sigue orando, porque Dios no tiene que ver con emociones. Dios tiene que ver con lo que Él es y lo que Él ha prometido para tu vida. Número 2, el segundo error que Elías cometió es este: no te compares con otros. A Elías le llevó esto a la depresión. Porque muchas de las veces nosotros estamos pensando: híjole, es que si yo fuera como fulano, ay, pues es que él ve las cosas diferente y siempre es positivo. Si yo fuera como él, yo viviría diferente. Si yo tuviera la casa y el carro y el empleo que manganito de tal tiene, ay, pues claro, pues yo también andaría bien feliz como él. Y estás constantemente comparándote. Es que si yo tuviera los dones que él tiene, y es que si yo esto y lo otro. Pero tú no te das cuenta que esas personas que tú tienes en este concepto son humanos igual que tú y tienen debilidades igual que tú, y muchas de las veces sus debilidades son tus áreas fuertes. Y ellos están pensando: sí, tengo el carro y tengo la casa y tengo todo, pero yo quisiera ser como esta persona de aquí. Ellos quieren ser como tú y tú quieres ser como ellos, y todos están deprimidos. Tú tienes que entender que todos somos hechos únicos delante de Dios. Todos somos diferentes y todos tenemos dones y todos tenemos deficiencias. Todos somos humanos. Ahí mismo en Romanos 12, voy a leer 12 del 4 al 6, nueva traducción viviente, aquí en pantalla. ¿Listos? Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos, ayudamos, complementamos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Ojo con esto. Pon atención en aquellas cosas que tú haces bien. Cosas buenas, no cosas malas. Y aquellas cosas que tú haces bien o que disfrutas hacerlas son dones que Dios te ha dado. Continúa en ellos, desarróllalos, perfecciónalos. Y claro, tú no puedes quedarte en decir: ay, no, pues yo soy bien desorganizado, pues yo voy a ser impuntual siempre. No, puedes trabajar en tus áreas de debilidad desarrollando carácter. Y trabaja en ellas a tal grado que casi las empates con aquellas que son cosas que son naturales en tu vida. Pero Dios te ha hecho diferente. Fíjate bien lo que voy a poner en pantalla. Cambia tu pensamiento. Hay dones en ti que inspiran y bendicen a otros. También eres único o única. Dios te ha hecho de una manera tan especial que no hay nadie que sea igual que tú. Por tanto, compararte no tiene sentido. Tu mente y tus emociones te están haciendo una mala jugada. Número 3, tercer error que Elías cometió fue pensar que todo era su culpa. Elías pensaba que las personas no se acercaban a Dios porque él no estaba haciendo bien su trabajo, y era todo lo contrario. Tú quitas a Elías de la ecuación e Israel se va a la idolatría, pero en un instante. No es que él estaba haciendo mal su trabajo, es que Israel era duro de corazón como casi ninguna otra nación. Y entonces hay cosas en la vida
y hay decisiones de otras personas, ojo con esto, cosas y decisiones de las cuales tú no tienes el control. Hay cosas que simplemente suceden. Y ahí andan echándole la culpa al demonio ponchallantas, al demonio de tráfico, y quién sabe qué tanto se inventan. Pobres demonios, no saben ni ponchar llantas, pero se emocionan y entran en gozo cuando les adjudicas cosas que no hicieron. ¡Ay, yo! El diablo anda tentando gente allá en Tailandia y tú aquí en México le estás dando más crédito del que necesita. Hay cosas que simplemente suceden. Fin de la conversación. No tienes control de la vida, mucho menos de lo que las deciden las personas. Entonces, para que tú puedas salir adelante, tú vas a necesitar recibir la fortaleza de Dios para vencer las adversidades que van a venir a tu vida y para superar las consecuencias de las decisiones de otras personas. Mira lo que aparece aquí en pantalla. Cambia tu pensamiento. No te deprimas por algo que está fuera de tu control. Solo Dios tiene tal poder de controlar todo. Confía y descansa en aquel que verdaderamente tiene el control de todas las cosas. Dios. Tú no tienes el control, Él sí tiene el control. Confía en Él. Confía en Él. No te preocupes por tú ser el que dirige la vida. Tú disfruta la vida y sigue adelante. Entonces, muchas personas están ahí como Elías. ¡Ay, la vida apesta! Todos están en mi contra. No todos estaban en contra de Elías. Solamente Jezabel estaba en contra de Elías. Pero él sentía que todos estaban en su contra. Él sentía que solo él. No, muchas de las veces no es así. Entonces, déjame avanzar al número 4. No exageres lo negativo. Cómo somos buenos para exagerar. Tanta novela de Televisa te ha destruido. Solamente he encontrado una nación más dramática que nosotros y son los coreanos. ¿Han visto alguna película coreana? No, de veras, se pasan de lanza, de veras. Hacen ver a María Mercedes decente. No, esos coreanos. Pero no exageres lo negativo. O sea, Elías ya estaba así de que todos me odian. ¿Cómo es la alabanza esta? Nadie me quiere, todos me odian mejor. Híjole, hermanos. Me da. Exageramos lo negativo. Elías decía, todos están en mi contra. No, nadie estaba en su contra. Como dije ahorita, solamente Jezabel estaba en su contra. Entonces, a veces tus emociones te hacen sentir que todos están conspirando. No es así. Es tu percepción de las cosas. Cuando nosotros estamos deprimidos, tendemos a exagerar lo negativo. No lo hagas. Mira lo que aparece aquí en pantalla. Cambia tu pensamiento. No eres un fracaso, eres peor que un fracaso. No se crean. Los atrapé. No se crean. Era para que se alivianaran. No eres un fracaso, eres un humano que se equivoca. Es de sabios corregir el error. Es de necios es de necios volver a hacerlo. Entonces, vive por estas verdades. Empieza a ver estas verdades y a cambiar tus pensamientos con respecto a esto. Inciso C, para los que me están siguiendo en computadora. Ya hablamos de qué es la depresión, cuáles fueron los errores de Elías. Ahora quiero compartir contigo cómo fue que Dios sacó a Elías de la depresión. Sí, lo dije bien. Elías en sus fuerzas no salió de la depresión. Dios en su gran amor y misericordia fue y lo rescató porque lo amaba. Y Él te ama a ti y te va a rescatar de la depresión o de los periodos de depresión. Lo único que Elías hizo fue responder ante Dios con fe. Y eso es todo lo que tú tienes que hacer. Entonces, fíjate bien cómo Dios lo sacó. Número 1, atiende tus necesidades físicas. Abre tu Biblia en 1 Reyes 19, versículos del 5 al 6.
Lo tienes ahí, Primera Reyes 19, del 5 al 6. Dice, y echándose debajo del enebro, para los que no saben qué era enebro, es un árbol, es un arbusto. Y les vuelvo a hacer la recomendación, si tú lees una palabra no la entiendes, ve al diccionario, te va a ayudar bastante. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en la cabecera una torta de colita de pavo cocida sobre las ascuas. Una torta cocida es un pan, vaya, ascuas son brasas. Pero leo torta y no puedo dejar de pensar en una torta de colita de pavo, entonces déjenme ser. Entonces estaba ahí una torta cocida en las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. ¡Ajá! No eres el único, porque comes y te da un sueño. ¿Ah? Y luego te despiertas y te da un hambre. Aquí está en la Biblia, hay respaldo bíblico para eso. Pero pon atención al remedio inicial de Dios para la depresión de Elías: comida y descanso. Yo no veo a otro profeta poniéndole las manos a Elías y ungiéndolo con aceite y recibe, y ahí te va y árale, tiembla y llora. Comida y descanso. ¿Por qué? Porque muchas de las veces estas dos áreas las descuidamos cuando estamos en esos procesos de ansiedad. Lo más importante es recuperar tus fuerzas y recuperar tu ánimo. Ojo con esto. El sistema nervioso, cuando se ve carente de carbohidratos y calorías, te hace sentir desánimo para hacer las cosas cuando realmente no tienes fuerzas físicas para hacer las cosas. Tú no vas a funcionar neurológicamente bien si no estás bien alimentado y bien descansado. Entonces, muchas de las veces lo más espiritual que tú puedes hacer literalmente es descansar y comer, y yo agregaría hacer ejercicio. Número 2, entrégale tus frustraciones a Dios. Segundo remedio de Dios para liberar a Elías de la frustración fue que él entregara sus frustraciones. Y yo quiero preguntar, ¿cómo le entregamos nuestras frustraciones a Dios? Me van a contestar ustedes, orando, ¿verdad que sí? Y es correcto, lo hemos hablado por semanas, echando sobre el Señor toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, etcétera. Claro, orando. Pero antes de que ores, tú tienes que tomar una decisión. Antes de orar, renuncia a querer tener el control de todo. Ojo con esto. Estoy diciendo, renuncia a querer tener el control, porque nunca vas a tener el control y vas a estar frustrado por eso. Entonces, ¿quieres tener el control? ¿Qué es esto que se está viendo? El latido de mi corazón, yo creo, ¿no? Es que les amo demasiado. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes que renunciar a el tener el control, a querer tener el control de las cosas. Tú tienes que dejar que Dios se encargue de tu situación. Fíjate bien lo que dice Primera Reyes 19. Leímos 19, 4 por ahí. Ahora bríncate al versículo 8. Dice, y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb en el monte de Dios. Fíjate bien estos detalles, no te me pierdas. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ok, piensa más profundamente conmigo con respecto a lo que acabamos de leer. ¿Tú crees que Dios no sabía por qué Elías estaba ahí?
Sí sabía. La escritura dice que todavía no sale la palabra de nuestras bocas y Él ya la sabe toda. Dios sabe todo lo que de tu pasado y Dios sabe todo de tu futuro al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Si Dios lo sabe todo, le hace esta pregunta a Elías. El Señor hizo esta pregunta a Elías porque el Señor quería que Elías se desahogara. Dios quería que Elías viniera con Dios y le contara sus frustraciones. ¿Dios sabía sus frustraciones? Sí, Dios las sabía. Pero Dios quería que él las hablara y las verbalizara. Él quería que él viniera ante Dios y reconociera que solamente Él puede ayudarlo. Entonces, cuando tú te sientes deprimido, lo mejor que puedes hacer es contarle a Dios lo que sientes y cómo te sientes. Ve a Dios y lo que sientes, díselo tal cual es. Señor, estoy molesto por esto. Señor, estoy desanimado por esto. Señor, ¿por qué esto? Porque es probable que en momentos de crisis tu oración empiece mal. Todas nuestras oraciones empiezan mal porque empezamos en ¿por qué Dios? Sigue orando. Sigue orando porque tu oración va madurando junto contigo, que vas madurando y llega un momento en que te empiezas a deleitar en el Señor. Él quiere que vayas a sus brazos, Él quiere que te desahogues y también tú puedes hacerlo con un cristiano maduro en la fe. Pero Dios quería que Elías se desahogara. Número 3, tercer remedio de Dios para la depresión de Elías. Vuelve a ser consciente de Dios. Otra vez, ahí en 19:11, ahí en sus Biblias, síganme, mucha atención con lo que vamos a leer. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Leímos la otra parte. Fíjate bien lo que estamos leyendo. Si hubiera un viento tan fuerte que está derribando literalmente las montañas, eso sería un ciclón, un huracán. Si hubiera un fuego quemando todo, un incendio forestal, si hubieran esas cosas, pues claro que llamaría nuestra atención. Como llama nuestra atención las crisis, las pandemias, los problemas, son como incendios, como torbellinos y están ahí. Pero mira lo que sucede en un silbido, casi es un silencio apacible. Elías se da cuenta que ahí está Dios. ¿Qué está sucediendo aquí? Simple y sencillo. Elías se está dando cuenta de que Dios está ahí. Él vuelve a ser consciente de Dios y eso lo empieza a sacar de la depresión. Y muchas de las veces la depresión viene cuando nosotros no nos damos cuenta de la presencia de Dios porque estamos demasiado entretenidos mirando hacia adentro. Ay, es que yo, ay, miren cómo, ay, es que yo, y me, y mí, y yo. Y tan pronto tú te des cuenta de que Dios está ahí, que Dios es, que Dios te ama, tú empiezas a encontrar libertad de tu depresión. Número 4, cuarto remedio del Señor para para Elías. El Señor le dijo a Elías que fuera por otro camino. Si tú no tienes que leerlo, pero en 1 Reyes 19:15 el Señor le dice que vaya por otro camino. ¿Qué quiere decir esto? Dios le está dando a Elías una nueva misión. Dios le está diciendo, ponte a trabajar de nuevo, encuentra un nuevo proyecto. Tenías un negocio, fracasó, te deprimiste, ánimo, come, descansa, sé consciente de mí, levántate, inicia otro. A fin de cuentas, ¿qué vas a hacer el resto de tu vida? Tienes que trabajar. ¿O vas a estar chillando toda la vida? Levántate, inicia un nuevo proyecto, deja la autocompasión. Ojo con esto, deja de estar mirando hacia ti
Y ese nuevo proyecto va a ser genial si tú ves a tu alrededor las necesidades de otras personas y convierte de las necesidades de otras personas tu nuevo proyecto personal. Dices, bueno, a mí mi vida me ha pasado esto, no me ha ido muy bien, pero yo puedo tener significado y puedo ser de bendición para otras personas. Y entonces hazlo para ayudar a otros, hazlo para extender el amor de Dios, todo el amor que Él te ha dado. En conclusión, llévate este pensamiento. La clave para vencer la depresión es renovar nuestra mente. Cambia tus pensamientos y cambiarán tus emociones. Ese cambio incluye dejar de pensar en nosotros con autocompasión y comenzar a pensar en las necesidades de los demás. Quisiera orar por ustedes y quiero pedirles que cierren sus ojos por un momento. Yo no sé si las personas que están aquí han rendido su vida a Cristo para salvación. Yo no sé si tú has sido lo suficientemente consciente de Dios y lo suficientemente consciente de que tu pecado te separa de Dios y que un día Dios va a pedir cuentas de tus acciones. Que tú no puedes decir que fuiste bueno, porque si tú eres bueno, entonces en vano murió Cristo por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados para tomar tu lugar de castigo y que tú pudieras obtener un regalo, la salvación inmerecida, la vida eterna en la presencia de Dios. Si tú crees esto y vas al Señor arrepentido por tu pecado, pides perdón, te entregas a Él, Él no solo va a perdonar tus pecados, Él va a asegurar tu entrada al cielo. Nadie que no quiera estar en el infierno va a estar ahí. Entonces, si tú estás aquí, yo quiero preguntar, ¿alguien aquí quiere rendir su vida a Cristo para salvación? Levanta tu mano. Okay. Veo una mano, manténla arriba. ¿Alguien más quiere entregar su vida para salvación? Muy bien. Las personas que tienen levantada su mano, alguien se va a aproximar a ti al final y van a hablar contigo. Abre tu corazón con ellos. Diles cómo quieres que quieres rendir tu vida a Cristo y vas a recibir la ayuda suficiente. Ahora déjenme orar por ustedes. Hay alguien aquí. Todos hemos estado en depresión, pero hay alguien aquí que se ha sentido atrapado en la depresión sin poder salir de ella. Levanta tu mano bien en alto. Ok, muy bien. Baja tu mano. Tú que levantaste la mano, tú ahora tienes algunas verdades importantes que tú tienes que vivir. Déjanos orar por ti. Señor, nos levantamos como iglesia en oración por aquellas personas que están sufriendo terriblemente por la depresión. Señor, nosotros oramos en el nombre de Jesús que tú puedas venir y ayudarlos como ayudaste a Elías a salir de la depresión, Señor. Pedimos que traigas sabiduría en sus vidas, Señor, para alimentarse bien y descansar bien y que puedan aprender a disfrutar de la vida, Señor. Oramos por estas personas pidiéndote, Señor, que ellos puedan venir a ti y entregarte todas sus frustraciones. Tú sabes cómo se sienten, Señor, pero tú quieres que ellos vengan y lo verbalicen. Señor, dales la valentía, dales el sentir para poder hacerlo. Señor, nosotros oramos en el nombre de Jesús que estas personas vuelvan a ser conscientes de ti, de tu presencia, de tu amor inagotable para sus vidas, que puedan saber que no necesitan tener el control de todas las cosas, necesitan confiar en ti, que tienes el control de todas las cosas. Y aún, Señor, yo pido creatividad, Señor, y nuevas ideas para emprender nuevos proyectos. Yo pido en el nombre de Jesús que aún a través del poder de tu Espíritu, tú vengas sobre las personas que están sufriendo de depresión y que traigas en ellas libertad mientras ellas renuevan su pensamiento, mientras ellas se enfocan en ti, Señor, que estas personas puedan encontrar libertad a través del poder de tu Espíritu. Señor, yo pido que derrames de tu amor inagotable sobre mentes y sobre corazones en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.